Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Hola queridos hermanos, hoy estamos al lunes 28 de junio. Vamos a escuchar este evangelio que es de San Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22. Celebramos a San Ireneo, obispo y mártir. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, bueno, pues celebramos hoy a San Ireneo, obispo y mártir del siglo II. Muy tempranito fue discípulo de San Policarpo. Estudió en Esmirna y bueno, lo nombraron obispo. Él defendió la fe de la herejía de los gnósticos. Y hoy en día todavía persiste. Hay muchas herejías que son estas mentiras que se mantienen contra las verdades de fe, y pues que es necesario combatirlas y que es necesario seguir explicando nuestra fe para prevenir que los fieles pues se extravíen y se pierdan. De hecho, San Pío X Papa, en su encíclica Pascendi, pone en guardia a todos los fieles de este modernismo que se filtra incluso entre los mismos pastores, que podemos predicar doctrinas heréticas, ¿no? Y eso es un veneno, es como si una deliciosa comida estuviera envenenada, ¿no? A veces no es tan fácil percibirlo. Yo recuerdo que en alguna ocasión fuimos a comer cuando éramos chicos con mis papás y llegamos a un restaurante y alguien había pedido de comer pollo con mole, ¿no? Cuando llegó el pollo con mole, pues se veía bien, entonces todo se veía rico, pero apenas y agarró el trinche y el cuchillo y lo abrió tantito, salió el tufo, el olor hediondo, ¿no? del pollo descompuesto. Bueno, ahí fue algo perceptible, ¿no? Quizá no a primera vista, pero sí en el momento ya de moverlo tantito. Creo que necesitamos mover tantito nuestra boquita para leer, para estudiar, nuestros ojos
para conocer nuestra fe, ya lo decía el padre Amatuli, también apologeta, así como San Ireneo, católico ignorante, seguro protestante, ¿no? Debemos conocer nuestra fe, y si no la conocemos, nos van a agarrar en curva. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? Entonces tengamos cuidado. Por eso los apologetas nos advierten, pero no se lo dejamos todo a ellos, sino que nosotros tenemos que aprender a conocer nuestra fe, estudiar, formarnos. Uno de los apologetas más fuertes, yo creo que el más fuerte actualmente, pues es el padre Luis Toro, que ha buscado dialogar, a veces fuertemente, pero procurando ser respetuoso, a defender nuestra fe. Pero bueno, eso es acerca de San Ireneo, que pues al final fue martirizado, pero procuró defender la fe, y la fe de los fieles, la fe de la Iglesia, la fe que Cristo nos legó, para que se mantenga pura y la verdad se mantenga iluminándonos y guiándonos el camino de la salvación. Y bueno, respecto a este evangelio que escuchamos hoy, vemos cómo Jesús que está a punto de subirse a la barca y cruzar el lago, y es ahí donde sucede lo de el episodio de la tormenta y el milagro, como el Señor detiene el viento y el mar. Antes de que suceda eso, unos discípulos, primero un escriba le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús lo pone en guardia contra los apegos a las cosas, y le dice: el Hijo del Hombre, le dice, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Entonces el seguimiento de Cristo es exigente, sobre todo para los consagrados y las consagradas, que pues es una exigencia más respecto a una imitación más de cerca de la vida de Cristo, en pobreza, castidad y obediencia. Y entonces pone en guardia a este escriba del apego a las cosas. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Un día puede estar en un lado, el otro día puede estar en otro. Y entonces si queremos seguir a Cristo, tenemos que estar desapegados de las cosas materiales. Y la otra, otro le dice: Señor, te seguiré, pero déjame ir primero a enterrar a mi padre. O sea, le estaba diciendo: primero déjame que esté con mi padre hasta que él muera, y ya cuando él muera, entonces ya te seguiré. Pero ¿y quién le asegura que él estará vivo para entonces? Es también postergar el seguimiento de Cristo por un amor humano. Desde luego que es, pues, ¿qué amores pueden ser más bellos, no? Que el amor de un padre, una madre, una esposa, un esposo, ¿no? Pero el primer mandamiento nos pide amar a Dios sobre todas las cosas. Y esto es sobre todo para los consagrados, en el sentido de que si vamos a tomar una opción por Cristo, pues primero es Cristo, el reino de Dios, y ya después lo demás. No es en el sentido de que uno tenga que ya desentenderse de sus papás, para nada, ¿no?
pero debemos, de hecho todos los cristianos católicos, todos los cristianos en general, tenemos que poner a Dios en el primer lugar siempre. Y entonces también los demás amores adquieren su justo lugar. Entonces en la primera, Cristo estaba poniéndonos en guardia contra los apegos a las cosas, y aquí nos está poniendo en guardia contra los apegos a las personas. Entonces el primer amor es Dios, y ya después vienen los demás. Que Dios pues nos ayude, que Jesús se digne darnos la gracia de amar a Dios sobre todas las cosas, como Él se merece justamente, y poder seguirlo de una forma libre, cuando Él quiera, donde Él quiera y como Él quiera. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén. Postdata, algo me faltó. Postdata. Para discernir cada caso particular, a veces no es tan fácil discernir. Conviene siempre que en el seguimiento de Cristo le pidamos a Dios un director espiritual que nos ayude a discernir la voluntad de Dios, que no es tan fácil hacerlo. Puede ser una religiosa, un religioso, algún laico preparado, pero ordinariamente es más conveniente un sacerdote. Pero igual siempre pedirle a Dios que sea Dios quien se digne dárnoslo y guiarnos para saber si Él quiere y quién. Ok, Dios les bendiga.